Entonces, para ese ejercicio, ustedes van a coger la reacción que más les supera, que más les desborda, de enfado, de angustia, de miedo, de depresión, inseguridad, cada uno. Y en el suelo van a coger la línea mayor que puedan encontrar, quizá una diagonal, donde en un extremo van a poner el futuro, con el salto cuántico. Ponen un papelito, salto cuántico. En esa línea, como a las 2/3 partes, ponen un papel que ponga presente. Y antes de llegar al final de la línea, la línea de la vida, ¿verdad? Ponen su concepción, pero dejan un espacio para ir antes de la concepción, que a veces hay que remontarse a la vida de los padres, de los abuelos, ¿de acuerdo? Bien. Disponen todo esto en el suelo. Muy bien. Y ahora eligen ese sufrimiento reiterativo de esos meses que les desborda de vez en cuando. Les voy a guiar. Voy a intentar hacerlo lo más lentamente posible. Entonces, ustedes lo hacen ahora para uno de esos malestares reiterativos que tienen. Es posible que tengan que volver a hacerlo después en su casa solos con otro. Puede que tengan depresión y enfado. Vale, bien. Entonces, ahora eligen el más fuerte y sienten en su cuerpo dónde lo localizan. Eso es fundamental. En su cuerpo, ¿dónde está ese malestar? Muy bien. Entonces ahora se ponen de pie encima del presente, porque es hoy. Hoy ustedes sienten eso. En el presente mirando el futuro y averiguan. Sienten en su cuerpo la presencia de este sufrimiento, de ese enfado, de ese malestar que no pueden superar. Reiterativo. Y van a ir andando muy despacio hacia atrás. Muy despacio. Cada paso hacia la concepción va a ser un ir atrás varios años en sus vidas. Y van a ir viviendo las emociones de todos esos años. Entonces, dan un paso, mueven un pie hacia atrás, muy lentamente, para poder sentir las transformaciones en su cuerpo. La sensación puede cambiar de lugar, puede aumentar, disminuir. Ustedes observan. Luego mueven el otro pie hacia atrás. Y de nuevo sienten. Observan microcambios, cambios sutiles, que hablan de su vida emocional a lo largo de los años pasados. Y siguen un paso más.
Otro paso más, observando. Puede que el dolor aumente o disminuya. Ustedes en ese momento observan en qué parte de su vida se encuentran. Enseguida su inconsciente le va a recordar, ah, sí, fue cuando pasó tal cosa. Y siguen hasta que estén totalmente en paz en su cuerpo o hasta que su cuerpo no se pueda mover más hacia atrás. Que será cuando hayan encontrado el momento anterior al primer conflicto que les desbordó. Muy lentamente. Pueden ver cómo la emoción bloqueada se pudo transformar en otra cosa. Cómo van tomando conciencia de diferentes momentos de su vida, de sufrimientos, de bloqueos, de emociones retenidas. Hasta que se encuentren de nuevo el cuerpo perfectamente relajado, erguido sin tensión, incluso con sonrisa. Mirando el suelo, pueden localizar en qué época de su vida están. Algunos han tenido que retroceder a antes de su nacimiento. Ven, sienten que ha podido pasar, pero eso es secundario. Solamente sienten la fuerza ahora que tienen frente a la vida. Ese bienestar frente a la vida. Y sienten que lo que hay delante les está ofrecido, pueden con ello. Y ustedes se lo dicen a sí mismos, a su propio ADN. Ahora puedo. Ahora tengo los recursos para pasar esa prueba en total armonía. Repiten esa frase. Ahora puedo. Ahora tengo todos los recursos para pasar esa prueba en total armonía. Y va a llegar un momento en que van a sentir que están empujados. La vida les empuja. Muy lentamente. Vuelven a atravesar el momento de prueba. Respirando, sintiendo su cuerpo. Avanza. Si de nuevo hay un bloqueo, una nueva sensación de dolor, de malestar en el cuerpo, se paran y afirman, ahora puedo. Tengo todos los recursos para pasar esta prueba en total armonía. Y poco a poco llegan a su presente, sin prisa, con bienestar, en todo momento con bienestar. Hasta llegar al presente. Ustedes se observan en ese momento.
Observan la diferencia con el momento del empiece. Y ahora van a, en vez de ir sobre la línea, van a desviarse para ir al principio sin pasar por la línea hacia atrás, ¿vale? Y se colocan un poco antes del empiece, de donde era el origen del dolor. Se colocan allí, miran hacia adelante, hacia el futuro, y se dejan empujar por toda su fuerza. A ver, no la de ustedes, una fuerza les va a empujar. Esperen hasta que algo les empuje y van a empezar a andar de un modo armonioso a lo largo de toda su vida. Van a llegar al presente y van a ir más allá. Y van a sentir que algo les empuja hasta pasar, hasta el llegar al salto cuántico. Y más allá si hay espacio. Sentir la transformación corporal. Sentir las transformaciones de vuestras creencias. ¿Cómo se siente usted ahora ante la vida? Ante lo que está ocurriendo. Ante sí mismo. Muy bien. Lo vuelven a hacer. Van al principio de nuevo, haciendo una desviación, ¿verdad? Se ponen al principio. De nuevo esperan a recibir toda esa fuerza que viene de atrás. Toda la energía de su sistema familiar lo está empujando hacia su vida. Y se deja empujar por la energía. Y verá que ahora va a ir más rápido, más deprisa sobre su vida, andando rápido, rápido. Pasa por todo, pasa por el presente y llega al salto cuántico de nuevo. Y va al máximo. Y se observa de nuevo. Observa lo que siente y lo que piensa, lo que cree. ¿Qué piensa ahora de su vida? ¿Qué piensa ahora de la situación general? ¿Qué piensa? ¿Qué le viene? Muy bien. Y lo hacemos una última vez. Esas son las lecciones de la PNL. 3 veces. La reparación de un daño 3 veces. Para que transforme todas nuestras células en ese nuevo recurso. En ese nuevo salto cuántico. Entonces van al principio del todo. Esperan a que una gran fuerza se apodere de ustedes. Una fuerza mucho más allá de uno mismo. Y se dejan llevar, empujar, quizá corriendo, hasta llegar al futuro lo más lejos posible, pasando por encima ya del salto cuántico. Y observan cómo se transforman. A cada recorrido, más transformaciones. Sus creencias se liberan del todo. Su visión se expande. Su creatividad se abre. Notar y luego lo escriben. ¿Qué siente de sí mismo? ¿Qué siente de la vida? ¿Qué siente de la situación actual?
Muy bien. Pueden escribir. Si quieren, les recuerdo el esquema, porque es bueno hacer eso con cada reacción nuestra inoportuna, que nos desborda, que no tiene sentido con el nivel de desarrollo que tenemos y que nos sorprende. Es solamente una señal de que algo del pasado se atascó y nos impidió vivir con recursos esta situación actual de la pandemia. Entonces, primero es localizar salto cuántico, presente, concepción. ¿Vale? Luego se ponen en el presente sintiendo bien en el cuerpo la emoción que quieren liberar. Después van hacia atrás, muy lentamente, observando todo. Y se detienen en el momento en que ya todo el malestar ha desaparecido. Quiere decir, cuando están ya frente a lo que provocó aquel conflicto que no supieron integrar, elaborar en aquel momento. Y frente a ese momento dicen, ahora puedo. Tengo todos los recursos que necesito para pasar esta prueba en total armonía. Entonces van observando, o sea, van pasando, ¿vale? Notando que todo se mejora. Y cuando llegan al presente observan qué sienten, qué piensan, cómo se encuentran. Y la sanación está hecha, pero lo que vamos a hacer es volver a pasar por ese esquema 3 veces para que la sanación se imprima muy profundamente. Entonces pasan 3 veces. Y cada vez ya verán que van con fuerza a pasar por el salto cuántico y más allá del salto cuántico. Y que ya van a vislumbrar de qué va a estar hecho este salto cuántico, en el que ya han empezado a dar un gran paso ahora. Ya pueden quizá hasta vibrar en ese salto cuántico. Y en las 3 veces verán que van a recibir una información diferente, mayor, más expandida, de mayor conciencia. ¿Vale? Este es un ejercicio muy poderoso que nos permite dar un sentido a todo el sufrimiento que podamos tener y transformarlo. Es realmente la palanca, el umbral o lo que fue necesario para permitir acercarnos a un nuevo salto cuántico. Sin ese daño no habría el salto cuántico siguiente, no lo habría. Entonces, sentimos que necesitamos agradecer el sufrimiento, el dolor, el daño. Es gracias a ese sufrimiento que nuestras vidas se transforman hacia mejor. Hay 2 grandes momentos en que nuestras vidas se transforman, se sanan. Uno, cuando estamos enamorados.